Aleluya. Gracias al grupo de alabanza Gabriel por esa hermosa alabanza. Fue una alabanza muy similar al mensaje que traigo esta noche, que es regresar al Señor a la cruz. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El cumplimiento de la restauración a través de Oseas 14 del 1 al 2. El cumplimiento de la restauración. Al comenzar este año nuevo hemos hecho nuevas resoluciones, hemos puesto nuevas metas para este nuevo año. El precepto de fe para el año 2021, como lo vemos aquí a nuestro lado o al frente de ustedes, es la iglesia que cumple la asombrosa restauración histórica redentora a través de la fe que se eleva como un águila. Lo que queremos es una bendición que se eleva como el águila, una bendición donde no haya COVID-19, donde no haya sufrimientos, dificultades. Pero si usted lee este precepto de fe, la palabra más importante aquí es restauración. Restauración se define como volver a su estado original. Entonces, en otras palabras, nosotros estamos enfermos. Este precepto está diciendo que como somos caídos, vivimos en condiciones difíciles. Por lo tanto, debemos regresar a nuestro estado original. Debemos ser restaurados. Debemos considerar esto profundamente porque esto se trata de la restauración de nuestra fe. Si estamos enfermos, si tenemos un cáncer, tenemos que entender qué clase de cáncer, cuál es la enfermedad. Para poder tratarlo necesitamos entenderlo, ¿verdad? Para nosotros tenemos que tener restauración de nuestra fe, pasar de la muerte a la vida, de la incredulidad a la fe, de la carne al espíritu, de la indolencia a la diligencia, del orgullo a la humildad. Hay tantos aspectos de nuestra vida que necesitan ser restaurados en términos de fe. Y teológicamente hablando, restauración se puede comprimir en la siguiente palabra, que es redención. Y la historia de la redención. Y la historia de la redención significa la historia de salvar a la humanidad caída a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, quien es el punto principal de enfoque. Jesús pagó el precio y salvó a la humanidad, lo cual es la redención. Y la historia de la redención son todos los eventos que sucedieron después de la caída de Adán. Todo lo que se perdió debido a la caída. Y Dios está tratando de restaurar su mundo eterno. Esta es la historia de la redención. Si miramos Apocalipsis 21:5, dice, y al que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las obras de redención registradas en la Biblia son la obra de salvación de Dios y la restauración de todas las cosas. Entonces, debido a que hay una obra de salvación a través de Jesús, hoy tenemos esperanza. Podemos lograr la restauración y el camino hacia la salvación de la vida ha sido abierto. Entonces, este nuevo año 2021, Dios nos ha prometido otro año para poder lograr la historia de la restauración. Hoy me tomaré un momento para ver qué tipo de restauración necesitamos lograr. Primero, necesitamos saber que restauración comienza con el arrepentimiento. Restauración comienza con arrepentimiento. En el texto de hoy, en el libro de Oseas, aquí contiene un mensaje para advertir al norte de Israel que se está desmoronando debido a sus malas acciones y caída, para advertir de su juicio, a arrepentirse y a restaurar a través del profeta Isaías.
En ese momento, cuando la inequidad del norte de Israel alcanzó el punto máximo, Dios envió al mayor número de profetas para advertirles del juicio y darles la oportunidad de arrepentirse. En particular, Oseas fue llamado cuando Jeroboam II estaba reinando sobre el norte de Israel. Este periodo fue un momento en que Israel se recuperó de la opresión de los países circundantes, restauró el territorio de Israel y disfrutó de la mayor abundancia y apogeo. Sin embargo, muy pocas personas disfrutaron la prosperidad de una época, porque fue una época llena de corrupción sexual, explotación económica y lujo. Fue un tiempo, una época en que los líderes oprimían, explotaban al pueblo. Era un tiempo que el sufrimiento de los pobres resonó con opresión y explotación por todas partes. Y eso está en Amós 2, del 6 al 7, 4, 1 y 8, 4. En otras palabras, fue una época en la que todos los rincones del país estaban podridos y enfermos. Una época llena de pecado y una época sucia, llena de libertinaje, lujo, injusticia y lascivia. En este caso, Dios no los deja solos y los juzga, sino que envía. Él no hace eso, Él envía. En vez de juzgar y matar a la gente por hacer lo malo, Dios envía diligentemente profetas, un profeta como Oseas, para que se aferre al cegado norte de Israel y les dé la oportunidad de arrepentirse constantemente. Pero como el norte de Israel falló y no tomó la oportunidad de arrepentirse, la nación fue destruida. Cada vez que leemos este libro de Oseas debemos recordar el arrepentimiento y la restauración. Estas dos van juntas, arrepentimiento y restauración. La restauración debe comenzar cuando hay arrepentimiento. Sola restauración sin arrepentimiento no es posible. Aún en el texto de hoy dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, vuélvete al Señor tu Dios. Esto es lo que Oseas, el profeta Oseas estaba diciendo. El pastor Abraham Parr dijo que siempre hay una clave para abrir las puertas de los cielos y esa clave es la oración, especialmente la oración del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no importa lo que usted esté orando, Dios nunca le va a escuchar. Los padres, nosotros los padres entendemos cuando nuestros hijos, por ejemplo, hacen algo malo y les vamos a castigar. Nuestro hijo a lo mejor llora y nos pide perdón y dice que lo siente mucho. Entonces, ¿cómo se sentirá el padre en ese momento? Aunque usted esté enojado, usted perdona a su hijo porque usted ama a ese hijo. Y su hijo le está pidiendo perdón. Pero digamos que usted tiene un hijo rebelde y ese hijo no pide perdón, es rebelde. Imagínese qué tan enojado estaría usted, ¿verdad? Si miramos a Salmos 7, versículo 12, dice, si un hombre no se arrepiente, afilará su espada, ha doblado su arco y lo ha preparado. Y luego en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá misericordia de él y del Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Básicamente la restauración es simplemente arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Hoy, en este año,
2021, si queremos que las puertas de bendición se abran y seamos restaurados, tenemos que arrepentirnos. Tiene que tener lugar un movimiento de arrepentimiento. Cuando nos apartamos del pecado y nos apartamos del pecado, todos los aspectos de nuestra vida serán restaurados. Ahora, segundo, debemos restaurar la tierra, los descendientes y la soberanía. Debemos restaurar la tierra, los descendientes y la soberanía. Cuando miramos a Adán, siempre que vemos a Adán, Noé o a Abraham, cada que Dios hacía un pacto con la gente, los bendecía con tierra, descendientes y soberanía. Dios creó a Adán y lo colocó en el huerto del Edén. Lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Adán representaba a Dios, era considerado noble, precioso. Entonces Dios le dio un hermoso jardín, el jardín del Edén, donde Dios moraba con él. Y luego Dios le dijo en Génesis 1:28, sean fructificados y multiplíquense, llenen la tierra, conquisten la tierra, gobiernen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Después de que Dios creó a Adán, le dio toda la tierra, le dio promesas de hijos, de descendencia y le dio el poder y la autoridad y la soberanía para gobernar sobre todo. En otras palabras, le dio soberanía. Dios le prometió a Adán tierra, hijos o descendientes y soberanía, poder. Sin embargo, Adán no pudo mantener esa palabra porque él cayó y por culpa del pecado perdió todo lo que él tenía. Fue expulsado del jardín del Edén y su hijo se convirtió en homicida y su otro hijo menor murió. Y fue tentado por Satanás y resultó en su caída y no pudo cuidar el jardín del Edén y perdió su poder y autoridad. Entonces al final perdió el reino de Dios y toda la tierra, descendiente, soberanía. En Génesis 2:17, en Romanos 5:12 dice, por lo tanto, así como a través de un hombre entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros hoy, ¿qué necesitamos restaurar? Nosotros tenemos que restaurar nuestra tierra, nuestros descendientes y nuestra soberanía. Todas las cosas que perdió Adán, debemos restaurarlas hoy. Y esa es la completa restauración del reino de Dios. Entonces, primero, nuestra tierra debe ser restaurada. Nuestra tierra debe ser restaurada. Ahora, ¿qué es la tierra? Hay muchas formas de hablar de ello, pero la tierra es el campo del corazón. Es el campo del corazón. ¿Qué era el monte del Edén donde estaba Adán? Era un lugar donde Dios estaba, donde estaba lleno de gozo, de acción de gracias, el lugar donde Dios moraba. Y como porque Dios estaba allí, no había tristeza, no había quejas, no había tristeza, no habían quejas, no había sufrimiento, solo felicidad, alegría y gratitud. Si miramos a Isaías 51:3, dice, en verdad el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados y hará su desierto como Edén y su desierto como huerto de Jehová. Se hallará en ella gozo, alegría, acción de gracias y sonido de melodía. Pero debido a que Adán cayó, vino la muerte espiritual. La tierra fue maldita y la relación con Dios fue cortada. Debido a que estábamos desconectados de Dios, vino la muerte, vino el sufrimiento, la tristeza y nos convertimos y ahora nuestras vidas son una vida de sufrimiento. Por eso es que restaurar nuestra tierra es importante, porque si perdemos la tierra, perdemos todo. Imagínese, su corazón le duele. No importa qué tan saludable usted esté, si su corazón está triste, entonces todo pareciera que se está desmoronando. Por eso es que la tierra es importante. Por eso entonces si queremos restaurar la tierra y restaurar el mundo de gozo, de alegría, de acción de gracias y alabanza, primero debemos restaurar nuestra relación con Dios. Solo cuando Dios está conmigo
y restauramos esa comunión con Él, podemos restaurar ese mundo eterno de gozo y alegría. Yo oro que en el año 2021, dado que siempre vivimos con nuestro Padre Celestial en nuestros corazones, espero que recuperemos la tierra perdida y vivamos un año siempre alegre, lleno de gozo, lleno de acción de gracias y alabanza. En el nombre del Señor. Segundo, debemos restaurar nuestra descendencia, descendente de manera visible pueden ser nuestros niños o la gente de nuestra nación, pero los descendientes, la descendencia prometida a los padres de fe que comenzó desde Adán es Jesucristo. Cuando Adán pecó y cayó, Dios lo vistió con vestiduras de cuero y le prometió la descendencia de una mujer. El descendiente de esta mujer es Jesús. Por lo tanto, la promesa de la descendencia a Adán y la restauración de la descendencia dada a Adán se cumple a través de Jesús. Jesús herirá la cabeza de la serpiente y nos promete una vida eterna y restaurar el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si vamos a Lucas 17, 20 y 21, Jesús fue interrogado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios. El reino de Dios, dijo el Señor, el reino de Dios no vendrá con señales para ser observadas, ni dirán, mira, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios está en medio de ustedes. Aquí la palabra, en versículo 21, cuando Dios dice en medio de ustedes, Él estaba hablando de Él mismo que estaba entre los fariseos, entre los líderes religiosos. Jesús estaba proclamando que Él sería el reino de Dios, que Él era el mismo reino de Dios. Dios también le prometió a Abraham descendientes, y aquí también está hablando de Jesucristo, y esto está en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Él no dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, es decir, Cristo. Y luego en versículo 29 dice, y si perteneces a Cristo, entonces sos descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Esta herencia aquí está hablando del reino de Dios, que es el cielo. Entonces, cuando llegamos a ser de Cristo, podemos heredar esa herencia. Nos convertimos en herederos de Él. Entonces nosotros hoy debemos servir a Cristo en nuestros corazones y ser los santos que viven como uno con Cristo, uno en Cristo, usted y yo. ¿De qué está lleno nuestros corazones? Los corazones de la gente de este mundo están llenas de dinero, de codicia, malos pasatiempos, ídolos mundanos, llenos de orgullo. De eso está llena la gente de este mundo, sus corazones están llenos de todo esto, pero nosotros debemos llenar nuestros corazones de Cristo. Esa es la sabiduría que tenemos que llevar de esta palabra de hoy. Tenemos que servir a Jesús, quien es nuestro eterno Salvador. Debemos de servirle en nuestros corazones, en nuestros lugares, nuestros trabajos, nuestros negocios. Y mientras vivamos mirando solo a Jesús, crean que todas nuestras preocupaciones, toda nuestra vida será restaurada. Y nuestro tercer punto es que nuestra soberanía debe ser restaurada. Se debe restaurar nuestra soberanía. Los humanos caídos han perdido su soberanía como pueblo, como agentes de Dios. Perdieron el Espíritu de Dios y la vitalidad, la imagen de Dios. Y cayeron a posición peor que la de los ángeles, dado que el péndulo es el sirviente del vencedor. Todos nos convertimos en esclavos de la serpiente. Pero Dios restauró nuestra soberanía a través de Jesús.
nosotros que éramos esclavos de la muerte, hemos recibido nueva vida a través de la victoria de Jesús en la cruz. Y Dios restauró el poder para vencer la muerte y derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Si nos fijamos en Romanos 1:16, el apóstol Pablo habla que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los creyentes. Este Evangelio es Jesús mismo. Y el Evangelio es una palabra que consiste de la justicia, el poder y la vida de Jesús. Entonces la palabra de Dios es el poder de Dios para dar salvación. Entonces debemos estar llenos de la palabra de Dios. Entonces al final, creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con la palabra es la forma de restaurar nuestra soberanía. Significa que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Y si usted y yo queremos recibir la bendición de la restauración en todas nuestras vidas, debemos estar llenos de la palabra, vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos restaurar la tierra, la descendencia y la soberanía. Estos son los componentes del reino de Dios, y estos tres en última instancia se refieren a nuestro alma, cuerpo y espíritu. Significa que debemos de restaurar nuestra alma, cuerpo y espíritu. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven íntegramente sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor regrese por última vez, por segunda vez, restaurará completamente el reino de Dios mediante la restauración de la tierra, los descendientes, la sabiduría y nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es este reino de Dios del cual estamos hablando? Cuando decimos el reino de Dios, ¿será el lugar que llamamos cielo después de que termine nuestra vida aquí en la tierra? Bueno, mientras que eso sí es verdad, eso también somos nosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Los que creemos en Jesús, recibimos la palabra y somos redimidos en el reino de Dios. Podemos ver esto en Apocalipsis 5:10. Los has hecho reino, real sacerdocio para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Cada uno de nosotros es el reino de Dios. Entonces, mientras vivamos nuestras vidas de fe, por favor recuerden que nos estamos restaurando completamente, ser, espíritu, alma y cuerpo. Estamos siendo restaurados para hacer su reino. En conclusión, el camino a la restauración es fe, obediencia y acción. Para poder ser restaurados necesitamos fe, obediencia y acción. Hoy, usted y yo estamos viviendo nuestra vida de fe, caminando hacia una completa restauración. Sin embargo, la restauración requiere de tiempo. Aunque desesperadamente queremos que todo sea restaurado en nuestro alma, cuerpo y espíritu y sean santificados y transfigurados al creer, no es tan fácil como parece. Estamos viviendo nuestras vidas en este momento tratando de restaurar lo que se ha perdido al esperar una completa restauración. Y esto requiere de tiempo y esfuerzo. Para que suceda una restauración, debemos primero arrepentirnos completamente de nuestros pecados. Segundo, debemos tener una fe completa en la fidelidad de Dios, una fe completa en la fidelidad de Dios. Tercero, debemos recibir la palabra de Dios y por último, debemos tener una actitud correcta para obedecer la palabra de Dios, una actitud correcta para obedecer la palabra de Dios. En Deuteronomios 30, del 8 al 9, Deuteronomio 30, del 8 al 9, dice aquí:
Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordené hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. 내 토지 소산을 많게 하시고 내게 복을 주시되 곧 여호와께서 내 열조에 기뻐하신 것 같이 너를 다시 기뻐하사 내게 복을 주시리라 라고 말씀하고 있습니다. 세상의 모든 축복이 바로 하나님께 돌아가고 하나님의 말씀대로 순종하고 하나님의 이 명령을 지키면서 살아가는 것, 이것에 다 들어있다라고 말씀하고 있습니다. Aquí está diciendo que todas las cosas, al final todas las cosas estarán en las manos del Señor. Entonces, después de arrepentirnos y apartarnos de nuestra vieja manera de vivir y volvernos hacia Dios y cumplir la palabra de Dios a través de acciones, seremos bendecidos con todas las cosas, como lo dice Mateo 6:33. Dice, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, buscar simplemente significa encontrar, buscar, pero también significa encontrar lo que se había perdido y restaurarlo. Cuando restauramos el reino de Dios y su justicia, entonces seremos bendecidos con todas las cosas que serán añadidas a nuestra vida. Y esta es una promesa de Dios. Entonces, mientras restauremos la relación con Dios, todas las cosas automáticamente serán restauradas. Mientras nosotros nos apartemos del pecado, la corrupción y obedezcamos la palabra de Dios, recibiremos vida eterna. Y este es el mandato de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos muchas cosas que tenemos que restaurar, nuestros problemas personales con los cuales tenemos que lidiar. A lo mejor tenemos dolores de cabeza, relaciones rotas con personas alrededor nuestro, o tenemos problemas de salud, problemas con nuestros negocios, con nuestros trabajos, con nuestras familias. Pero la respuesta a todos estos problemas comienza con Dios. Por favor, recuerden que la respuesta es buscar su reino de Dios, su reino y su justicia, debe ser la palabra de Dios. Usted y yo hoy restauremos nuestra relación con Dios y vivamos el resto de nuestra vida con fe, en obediencia y en acción, para que usted y yo podamos experimentar una completa restauración en todos los aspectos de nuestra vida. Oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios de amor, de gracia, te damos muchas gracias. Tú has proveído para nosotros esta palabra de vida y nos enseñas la historia de la redención. Te damos muchas gracias por eso. Padre, aunque decimos que vivimos de acuerdo a tu voluntad, hay veces fallamos en hacer esto. Pero Padre, por favor, perdónanos y ayúdanos a poner a un lado nuestra voluntad y vivir de acuerdo a tu voluntad, para que no nos apartemos de ti y siempre vivamos nuestras vidas restaurando todas las cosas que hemos perdido. Padre, tenemos muchas cosas, problemas, preocupaciones que todavía faltan por ser respondidas y restauradas, Señor. Pero Padre, oro que tú siempre proveas para nosotros y nos ayudes a restaurar las cosas que hemos perdido, las relaciones rotas. Padre, en este momento deseamos darte gracias y darte esta pequeña ofrenda que hemos preparado. Padre, que esta ofrenda sea usada para expandir tu reino y que así nuestras vidas sean restauradas y que solamente experimentemos victoria y éxito. Oramos todo esto en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.